3. Evidencia de aprendizaje, alimentos de la dieta y rutas metabólicas. Nombre del alumno: Sandra Santoyo Calderón. Materia: Bioquímica Metabólica. Carrera: Licenciatura en Nutrición Aplicada. Docente: Alberto Aristeo Domínguez. Introducción. En esta actividad se explicarán las posibles rutas metabólicas de los distintos alimentos. ¿En qué consiste el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. El metabolismo transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos, desde el movernos hasta pensar o crecer. Proteínas específicas del cuerpo controlan las reacciones químicas del metabolismo, y todas esas reacciones químicas están coordinadas con otras funciones corporales. De hecho, en nuestros cuerpos tienen lugar miles de reacciones metabólicas simultáneamente, todas ellas reguladas por el organismo, que hacen posible que nuestras células estén sanas y funcionen correctamente. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. Metabolismo de las proteínas. Casi todas las proteínas del organismo están en una constante dinámica de síntesis. 2% del total de proteínas a partir de aminoácidos y de degradación a nuevos aminoácidos. Esta actividad ocasiona una pérdida diaria neta de nitrógeno en forma de urea, que corresponde a unos 35 o 55 gramos de proteína. Cuando la ingesta dietética compensa a las pérdidas, se dice que el organismo está en equilibrio nitrogenano. El balance nitrogenano puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando la ingesta nitrogenada supera a las pérdidas, como sucede en crecimiento, embarazo, convalecencia de enfermedades. Es negativo si la ingesta de nitrógeno es inferior a las pérdidas, tal como ocurre en desnutrición, anorexia prolongada, postraumatismo, quemaduras y deficiencia de algún aminoácido esencial. Catabolismo. Consiste en la transformación de las proteínas en aminoácidos y compuestos derivados simples para su transporte dentro de la célula y a través de la membrana plástica. Y en última instancia, su polimerización es nuevas proteínas a través del uso de los ácidos ribonucleicos, ARN, y ribosomas. El catabolismo de proteínas, que consiste en la descomposición de macromoléculas, es principalmente un proceso digestivo. El anabolismo es la fase constructiva del metabolismo, el conjunto de rutas metabólicas cuyo objetivo es la obtención de moléculas orgánicas más o menos complejas fuertemente reducidas a partir de otras más simples y relativamente oxidadas. Por tanto, son procesos químicos de reducción. Carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía
de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Metabolismo de los carbohidratos. Se define como metabolismo de los glúcidos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los glúcidos en los organismos vivos. Los glúcidos son las principales moléculas destinados al aporte de energía, gracias a su fácil metabolismo. El glúcido más común es la glucosa, un monosacárido metabolizado por casi todos los organismos conocidos. La oxidación de 1 gramo de glúcido genera aproximadamente 4 calorías de energía, algo menos de la mitad que la generada desde los lípidos. Catabolismo de los carbohidratos. Es la degradación de carbohidratos para producir un compuesto rico en energía llamado ATP. La producción de ATP se consigue por medio de la oxidación de moléculas de glucosa. En el proceso de oxidación se extraen electrones de las moléculas de glucosa y son utilizados para reducir NAD+ y FAD. Tanto el NAD como el FAD poseen un alto potencial energético que puede ser causado a la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones. La producción de ATP por este mecanismo ocurre en las mitocondrias de los organismos eucariotas, en un proceso análogo al que ocurre en las células procariotas. Las células han desarrollado 2 métodos para producir ATP degradando carbohidratos. Uno es la respiración aeróbica y el otro es la respiración anaeróbica. Anabolismo de los carbohidratos. Los monosacáridos procedentes de la digestión, principalmente glucosa, son llevados por la sangre a todas las células del organismo, donde se emplean como combustible para la respiración celular y para la síntesis de otras moléculas, ribosa, desoxirribosa, aminoácidos, etc. Conforme la sangre pasa a través del hígado, se almacena en el bajo forma de glucógeno, glucogénesis, el cual se vuelve a convertir en glucosa, glucogenólisis, que es vertida a la sangre a medida que es demandada por las células. Esta función del hígado recibe el nombre de función glucogénica glucémica, que está controlada por la hormona insulina. Lípidos. Los lípidos son el nombre con que se conoce a las grasas encontradas en la sangre. La función de los lípidos incluye soportar la estructura de las células al formar parte de la membrana celular, mantienen la temperatura corporal y ser la base para la producción de hormonas. Pero la función más importante de los lípidos es almacenar energías para el cuerpo. Si los niveles de los lípidos llegan a ser demasiado altos, pueden acumularse en las paredes de las arterias hasta formar una placa. Metabolismo de los lípidos. El organismo humano cuenta con la capacidad de sintetizar casi todas las moléculas lipídicas. Sin embargo, este debe obtener de los alimentos algunas vitaminas liposolubles, además los ácidos grasos esenciales, como el linoleico de la familia omega 3 y el linoleico de la familia omega 6. El organismo humano tiene vías metabólicas, tanto anabólicas, síntesis de ácidos grasos, síntesis de triacilgliceroles, síntesis de colesterol, etc. Como catabólicas serían la lipólisis, oxidación de ácidos, oxidación de cuerpos cetónicos, etc. La activación de las enzimas de estas vías reguladoras dependen de la presencia de múltiples factores bioquímicos y fisiológicos, con el único fin de mantener la homeostasis. Para conocer de manera detallada esta regulación, revísese el libro de texto. Catabolismo de los lípidos. Los lípidos en general
y las grasas en particular tienen importantes papeles en animales y plantas como combustibles ricos en energía que pueden acumularse en formas de pequeñas gotitas de grasa intracelulares. Como sabes, los procesos catabólicos consisten en degradaciones de moléculas orgánicas complejas en el caso de glúcidos. Hemos utilizado para explicar la glucosa para lípidos. Vamos a explicar su catabolismo con triglicéridos. Anabolismo. El anabolismo de las grasas puede desarrollarse de dos maneras diferentes a partir de las que se aportan los alimentos y a partir de los glúcidos. En los vegetales solo es posible la segunda vía, ya que son capaces de absorber grasas en su nutrición. El primero sería las grasas procedentes de los alimentos desdoblados durante la digestión en glicerina y ácidos grasos. Son reconstruidas nuevamente apenas absorbida por el intestino. Una pequeña cantidad ingresa en el hígado, donde es almacenada, pero la mayor parte va a través del sistema linfático a almacenarse en los tejidos del cuerpo. Aunque todas las células pueden almacenar algo de grasa, esta función se desarrolla especialmente por células especializadas para este fin, que constituyen los tejidos grasos o adiposos, debajo de la piel, alrededor del corazón y riñones. La siguiente sería: las grasas pueden formarse en el organismo a expensas de los glúcidos. Este proceso metabólico exige la formación por una parte de glicerina y por otra de ácidos grasos. La glicerina se forma a partir de fosfogliceraldehído, sustancia que las plantas consiguen en el proceso de la fotosíntesis, y los animales a partir de la glucosa. Los ácidos grasos se forman a partir del acetil-CoA, obtenido a su vez del ácido pirúvico durante el catabolismo de la glucosa por un proceso metabólico inverso al de la oxidación. Conclusión. El metabolismo es una serie de reacciones químicas que se lleva a cabo en todas las células vivas de un organismo. Tiene como finalidad la nutrición celular, según la reacción que realicé de síntesis o degradación. Se puede clasificar en anabolismo de síntesis como la fotosíntesis o catabolismo de degradación como la respiración celular. En la síntesis se producen moléculas complejas a partir de moléculas más simples, y en las degradaciones al revés, o sea, que una molécula compleja es degradada en moléculas más simples. Cabe descartar que estas reacciones químicas son llevadas a cabo por proteínas globulares especializadas denominadas enzimas. Cada tipo de molécula que reacciona químicamente es catalizada por una enzima específica.